Hola a todos y a todas, bienvenidos a un episodio más de Xochipilli Podcast. Y bueno, estamos transmitiendo desde el contexto del 40 aniversario del Chicago Latino Film Festival. Estamos muy contentos de recibir a nuestro director invitado, se llama Carlos Caridad Montero. Él es un galardonado cineasta multidisciplinar que vive y trabaja en Venezuela. Es productor, director y guionista de Tres Bellezas, reconocida con una docena de premios y proyectada en una veintena de festivales internacionales. Esta comedia negra se distribuyó comercialmente en todo el mundo y llegó a más de 100,000 espectadores en salas de cines venezolanas. Carlos Caridad Montero también ha creado documentales y cortometrajes proyectados en los festivales internacionales más importantes, desde Clermont-Ferrand hasta el Festival de Cannes. Hijos de la Revolución es su dirección más reciente y es la película que presenta nuestro presente festival. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, pues mira, de entrada quisiera preguntarte, ¿es tu primera vez en Chicago? Cuéntanos cómo te recibió la ciudad, el festival, cuál ha sido tu experiencia, háblanos un poquito de eso. Es la segunda vez en La realidad. segunda, ok. Sí, sí, es la segunda vez en Chicago. La primera fue en el 2015 que vine al festival precisamente con Tres Bellezas. Ok. Y bueno, Chicago siempre te recibe bien a pesar de que se quejen del clima. Del clima, O sí. sea, es una ciudad maravillosa, es una ciudad bellísima, con mucha vida. Me encanta Chicago, ¿no? No veía la hora de volver a Chicago. Bien, presentas tu película Hijos de la Revolución. Sí. Háblanos un poquito, una breve sinopsis, ¿no? ¿De qué va esto? Sí, esta película es la historia, es una historia de amor, un poco a los Romeo y Julieta, entre dos jóvenes de diferentes estratos sociales, clase media y extracción popular, de un barrio popular, que nacen el 4 de febrero de 1992. Esa fecha es importante para los venezolanos porque fue la fecha en que emergió Chávez, Hugo Chávez a la historia venezolana, porque intentó un golpe fallido. Ellos nacen ese día y de alguna manera sus destinos quedan ligados a los vaivenes y a las turbulencias políticas venezolanas. Armas una película híbrida, una Sí, parte documental ligada a una historia de ficción, como lo comentas, ¿no? Háblanos un poquito, ¿no? de ese desarrollo, esa vinculación, cómo lo fuiste desarrollando, cómo lo conjeturaste, háblanos. sí, más allá de la historia de amor, para nosotros era muy importante construir eso, porque la historia dura 25 años de historia, ¿no? 25 años de historia reciente venezolana. Y para nosotros era muy importante contar esos 25 años, ese cuarto de siglo, y apoyarnos en material audiovisual, perdón, material de archivo. ¿Por qué? Porque hay generaciones que no han vivido esos eventos, hay generaciones que no los conocen y hay gente que lo ha olvidado, ¿no? Y cuando nosotros nos enfrentamos a la crisis y a las convulsiones políticas venezolanas, siempre tenemos información fragmentada. Entonces lo que hicimos fue juntar todo en una sola línea de tiempo. Y solo así uno puede tener una comprensión más o menos cabal de lo que sucedió en Venezuela, de lo que ha sucedido en Venezuela. Eso me parece un logro importante, ¿no? Sobre todo ese proceso de documentación. Básicamente, si uno se quiere enterar, como lo mencionas, de lo que pasó en esos 25 años, parece que esta película lo refleja. Y también, una cosa que pude notar, ya me contarás, cómo se vivió precisamente esos procesos eh, políticos, pero desde un ambiente doméstico. Es decir, estamos en medio, en el corazón de dos familias, pero también vemos cómo ambas familias están dentro de la vida política. Háblanos un poquito de esta vinculación de lo político y lo doméstico, y cómo lo lograste, ¿no? Bueno, para empezar, cuando comencé este proyecto, recordé la frase de un amigo cubano que me dijo, él es exiliado, vivía en Venezuela entonces, ahora está viviendo ahora en Estados Unidos. Él me dijo, el gran problema es cuando la política se te mete a la casa.
cuando dejas la puerta abierta y la política entra a la casa y empieza a dominar las mecánicas internas de alguna familia, ¿no? Y dije, bueno, cuando empecé este proyecto, me pareció que la mejor manera de enfocarlo era precisamente desde lo cotidiano, desde lo doméstico, porque es lo que más nos ha afectado en Venezuela. Para mí lo más importante y lo más terrible que ha sucedido en Venezuela es que las familias se han dividido. Las familias se han separado, padres le dejan de hablar a los hijos, hijos le dejan de hablar a los padres por motivos políticos. La polarización de la sociedad venezolana era uno de mis principales objetivos al mostrarlo desde el punto de vista doméstico. Yo siempre he creído que tras las grandes posiciones políticas, tras los grandes acontecimientos políticos, siempre hay motivaciones personales, internas. Muchas veces los protagonistas de esos eventos políticos ni siquiera saben que están motivados más allá de lo ideológico, sino por lo personal. Y se logra notar esta división, ¿no?, interna del pueblo venezolano, representada en ambas familias, que están mediadas precisamente por este amor adolescente, ¿no? Este Sí, amor que claro, ¿no? Refleja ese deseo de ir más allá de las barreras políticas sí. y unirse, ¿no? En ese sentido, ¿cómo lo ha recibido, por ejemplo, el pueblo venezolano, ya sea aquí en Chicago y demás? ¿Cuáles han sido los comentarios? ¿Cuáles han sido las reacciones? Bueno, he tenido muy buena recepción aquí en Chicago. Bueno, no puedo decir recepción porque hay venezolanos que se han sentido muy confrontados por la película, ¿no? Es una película que remueve muchos recuerdos y cicatrices dolorosas para muchos exiliados, para gente que ha tenido que abandonar por razones económicas o políticas del país o por simplemente razones de persecución. Hay gente que se me ha acercado, me ha dicho que es una película valiente, gente que logra ubicar hasta dónde vivió en Venezuela, ¿no? Viví desde este momento a este momento, y en este momento tuve que irme y no conocía lo que estás contando después. Pero una de las cosas que más me ha movido emocionalmente, una de las reacciones que más me llena de satisfacción, fue la de un profesor que vive acá en Chicago, maestro. Entiendo que maestro de escuela se me acercó y me dijo, después de haber visto tu película, puedo entender mejor a alumnos venezolanos que acaban de llegar, porque sé ahora lo que han pasado, lo que han vivido y por qué están en mi aula y cómo puedo enseñarles ahora. Creo que eso, que cuando una película logra un cambio concreto en las vidas de las personas, es de verdad, yo creo que el mayor logro que puede aspirar cualquier artista. Creo que es muy puntual lo que comentas, muy puntual, porque precisamente en los últimos meses, años, Chicago ha estado bajo esta cierta tensión, ¿no? Cierta Sí. tensión, sobre todo por este fenómeno migratorio, y con esto que comentas se confirma esta convicción también que yo comparto, de que el cine tiene una función social. Sí, completamente, completamente. Y me estoy dando cuenta ahora, o sea, que sí se puede. Porque claro, yo hice Tres Bellezas un poco para satirizar, sí, para crear cuestionamientos acerca de la apariencia física, de la importancia de la apariencia física de las mujeres en Venezuela, como los concursos de belleza, que son casi un deporte nacional, habían llevado a la mujer venezolana, a ciertas mujeres venezolanas, a convertirse prácticamente en objetos. Pero nunca tuve salvo alguna que otra espectadora que me dijo, mira, yo ahora pienso distinto acerca de los concursos de belleza, ahora pienso distintos sobre mi apariencia física y la obsesión por la apariencia física, por la buena apariencia física, pero nunca había tenido una reacción como esta, donde yo estoy sintiendo que la película cambió algo. Una pequeñita cosa, pero para mí es muy importante eso, que ahora los alumnos venezolanos de este maestro van a tener una educación completamente diferente. Fíjate lo importante que es que esos alumnos van a notar un cambio y ni siquiera van a saber quién fue, o sea, quién propició eso, ¿no? Exactamente, Claro, no exactamente. es como ahí quedas, ¿no? Como, claro, es como este eslabón, ¿no?, social, ¿no? Es decir, de alguna manera los estás
beneficiando tanto al Sí, profesor como a los alumnos de una manera colateral. Y me sí. parece que eso es bien importante. Yo cuando veía la película decía, bueno, esto va en serio. O sea, esto es una película seria. Y al momento de ver el desarrollo, me hizo una pregunta que te quiero compartir. Es decir, ¿por qué no optar por un documental y solamente el documental, ¿no? ¿Por qué introducir la historia de Romeo y Julieta en ese sentido? ¿No? Cuéntame un poquito. La historia de Romeo y Julieta y de los personajes en, digamos, en el plano de la ficción, para mí era muy importante porque podía contar exactamente esa división venezolana, esa polarización. Me interesaba mucho contar la fragmentación de la familia y el deterioro físico de los ambientes, ¿no? Cómo esos apartamentos de clase media se va, o la misma casa en el barrio popular se van deteriorando, cómo se van deteriorando al mismo tiempo las relaciones entre ellos, ¿no? Hacer un documental así me hubiera tomado muchísimo tiempo. Tratar de seguir unos personajes que se deterioren o que se dividan iba a ser bastante complicado. Pero todo eso está inspirado en casos reales, en casos que yo he tenido con los que me he ido topando. Yo en las protestas del 2017 saqué mis cámaras a la calle y empecé a filmar. Y hay un caso muy terrible de un edificio donde entró la policía, entraron los cuerpos policiales en plena protesta y cortaron, por ejemplo, los cables de los ascensores para que se cayeran sin gente adentro, afortunadamente, pero detuvieron mucha gente, la sacaron de los apartamentos. Fue una requisa general, unos edificios muy grandes. Y, y por ejemplo, en esos edificios hubo casos de gente que delató familia, gente que delató vecinos, gente que delató al vecino que conocía de toda su vida. Y eso es uno de los temas que toco, por ejemplo, en la película con uno de los personajes. Es que es bien interesante. A mí me llamó la atención el personaje de la abuela. Ajá, Esa abuela, o sea, combativa, ¿no? sí, Armada y todo. Y se me hizo un elemento interesante porque ciertamente hay dos revoluciones. Hay dos versiones de la revolución. sí, Eso me pareció súper interesante, que señala precisamente lo que acabas de comentar, ¿no? Una división interna, una división sí, que de alguna manera desgastó el tejido social, ¿no? sí, sí, sí. El caso de la abuela es muy interesante porque, bueno, ha sido un personaje que llama mucho la atención Uh-huh. y porque es un personaje que representa algo que quizás no es tan evidente cuando uno se acerca al proceso político venezolano. Y es que la revolución bolivariana fue una revolución de mujeres solas en los barrios populares. Ese fue el principal pilar de apoyo de Hugo Chávez y de la revolución venezolana. Esa mujer que ha tenido que levantar a su familia sola, que siempre hay un padre ausente o que pasó por su vida y no está allí. Fíjate que además de la abuela también está Rosa, que no tiene ninguna pareja y uno no sabe quién es el padre de Tomás. Bueno, esa abuela yo creo que prácticamente se ha convertido no diría estereotipo, sino Un arquetipo. un arquetipo de la mujer combativa chavista. Pero fíjate que es interesante este planteamiento porque probablemente uno pueda interpretar esa ausencia de padre en proyectar esa figura paterna en Chávez. Completamente, completamente. La figura de Chávez vino a llenar ese espacio vacío en las familias de mujeres solas. Y se nota en los diálogos, en la manera tan personal que se toman los ataques, ¿no? Sí, 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 Al presidente, ¿no? Como si sí. alguien muy cercano. Es alguien muy cercano, es alguien muy cercano. Y no en vano, cuando él muere, cuando Chávez muere en el 2013, vimos unas expresiones de dolor que no tenían nada que envidiarle por ejemplo, a las que uno ve en la muerte de un líder norcoreano, ¿no? Todo el país sumido en un dolor terrible, en la parte chavista, ¿no? La otra parte estaba, no sé si aliviada, pero en todo caso se notaba mucho esa división y sí, ese luto nacional, sobre todo de esas señoras, de esas abuelas combativas que levantaron familias solas
y se convirtieron en adeptas de Chávez. Fíjate que interesante. Te comento que una de las constantes dentro de las películas proyectadas en el festival ha sido el movimiento migratorio, Sí, ¿no? Estos movimientos geográficos migratorios. En ese sentido también quisiera preguntarte, hay una migración también ideológica dentro de esta película, ¿no? Que se logra notar, o sea, como una especie de ambivalencia, ¿no? Sobre todo en los dos personajes jóvenes, ¿no? sí. Es decir, son dos versiones de una misma revolución, pero que están ahí como hacen una metáfora de que quieren unirse, pero hay una cuestión ahí, el amor y esto y lo otro. Hablamos un poquito de esta propuesta. Sí, bueno, quizás la más dramática, por decirlo de alguna manera, porque se me han acercado y me han dicho es que este personaje es completo y absolutamente detestable, donde se nota más en el personaje de Ángel, el papá de la chica. Porque esa fue una clase media venezolana muy acomodada, que estaba muy bien cuando llegó Chávez y que en la huelga petrolera del 2002-2003 lo perdió todo. Lo perdió todo. O sea, pusieron en función de la política sus cargos, eh, eran todos empleados petroleros y se quedaron sin nada. Se quedaron sin nada. Esa gente, en el caso de Ángel, la búsqueda, esa gente entró además en una lista negra, una cosa terrible, que es que cuando ellos iban a buscar trabajo, había esta lista que era la llamada lista de Tascón, porque la promovió un diputado llamado Luis Tascón, donde iban a buscar trabajo, la gente revisaba la lista y si aparecías en la lista no te daban trabajo. Eso fue uno de los capítulos más oscuros de la Revolución Bolivariana porque la gente se quedaba en la calle. Muchos tuvieron que emigrar. Esa fue yo creo que la primera gran migración venezolana. Y en el caso de Ángel, que el personaje Ángel se queda y va un poco buscando cómo regresar a ese paraíso perdido, ¿no? Y así él tenga que cambiarse de camisa ideológica, lo va a tratar de hacer hacia el final de la película. Es porque una de las cosas que también estaba buscando yo era darle respuesta a una pregunta que leí en una novela rusa en La Guerra y la Paz de Tolstoy, que además también la cita Kundera, el escritor checo, que se pregunta cuánto tiempo es un hombre igual a sí mismo. Me pareció muy interesante cómo ligan ambos escritores la identidad al tiempo, al devenir temporal, ¿no? A tu vida, pero contada cronológicamente. Empecé a reflexionar sobre eso. La verdad es que la gente en estos 25 años cambió. Nunca, no se mantuvo, muy pocos como Lina se mantuvieron en un solo, digamos, piso ideológico, ¿no? Fue muy porosa la revolución bolivariana. Había mucho espacio para cambiar. Qué fuerte, Sí, qué fuerte esto que nos compartes, porque efectivamente la identidad tiene mucho que ver, sobre todo relacionándola a la historia de los países latinoamericanos. sí, Creo que la identidad ha estado marcada siempre por el elemento político. siempre, siempre, siempre. Y por el elemento político en crisis. En crisis aparte. Sí, en crisis. Bien, Carlos, desde que nace esta idea, digamos, nace la idea, ¿no? Soy mucho de esta cuestión la primera intuición de la película, ¿no? Luego pasa, nos comentabas, esta investigación de proceso de archivo, ¿no? Háblanos Sí. un poquito de ese momento y de ese devenir, precisamente, pero ya dentro de la construcción de la misma película. Sí. Bueno, para empezar, esta película no fue idea mía. Fue idea del productor que estaba buscando un director. Y él tenía la idea de hacer una película, básicamente él tenía la idea de que fuera una historia romántica y que contara 25 años de historia de Venezuela. Cuando él me lo presenta, para mí fue como un regalo, porque sí, un ansia que tenía por contar esa historia, por contar la historia de Venezuela, pero nunca se me había ocurrido cómo.
Me pareció interesante que él me hablara de Romeo y Julieta, porque Romeo y Julieta es la historia de una separación, de Claro. una división, que es una metáfora perfecta para la sociedad venezolana. Allí comenzó el proceso de investigación. Primero, buscar las imágenes de archivo que iban del 1992 al 2007, al 2007. Eso fue todo un proceso eh, que, bueno, perdón, de 1992 a 1999 fue como el gran auge de Chávez. Luego, a partir de los años 2000, comienza todo el proceso de la oposición tratando de sacarlo del poder. Y allí lo que me interesaba contar, que era una cosa que no se ha contado, era cómo estos jóvenes que salieron a enfrentarse a la revolución bolivariana tenían como bandera ideológica la lucha no violenta, que es una cosa que tampoco se ha contado cuando se habla del proceso venezolano. Todas esas imágenes de archivo salieron de un canal de televisión que ya no existe, que fue sacado del aire por Chávez en el 2006. Luego, a partir del 2007 en adelante, todas son imágenes que yo hice en las protestas venezolanas. En el 2014 y en el 2017 sobre todo, donde la sociedad venezolana estuvo casi 2, 3 meses protestando en la calle. Y yo saqué las cámaras a filmar todo lo que estaba sucediendo. Sí. Mira, qué curioso, ¿no? Cómo estabas filmando ahí sin saber que ibas a ocuparlo después. Exactamente, exactamente. Por eso es que cuando me llega la idea, cuando llega la idea a mis manos, dije, bueno, esto es perfecto porque ya tengo parte del material hecho. Y a partir de allí, bueno, tuve que empezar a trabajar el guión, pero fue muy rápido. Ya yo tenía notas sobre... Yo llevo un diario desde hace muchos años y voy anotando un poco lo que ha venido sucediendo en Venezuela. Entonces era prácticamente adaptar el diario. Básicamente ya tenías como la mitad del trabajo hecho, ¿no? Exactamente, exactamente, Es exactamente. interesante este planteamiento de una historia semejante a Romeo y Julieta, como lo comentas, bueno, seguimos citando a Shakespeare después de tanto tiempo, Exacto. precisamente porque Sí, Shakespeare da con ese punto focal de los dramas humanos, ¿no? sí, sí, En donde básicamente está todo involucrado, ¿no? Emociones, sí, psicología, política, sí. intereses, ejercicios de poder. Y me parece que tu película lo logra representar, y sobre todo con un ritmo, ¿no? Un ritmo a veces acelerado, ciertas pausas, ¿no? Incluso la misma dinámica de la película te propone como cierta vibración también dentro Sí, de la misma dinámica cinematográfica. sí. Una de las cosas que más me sorprende es que a mí la comedia se me da muy fácil, ¿no? La comedia escrita, la comedia filmada. De hecho, Tres Bellezas es una comedia de humor negro y luego de Hijos de la Revolución hizo una comedia romántica, una cosa que es completamente diferente. Y estuve restringiéndome mucho para que la comedia no se me colara en Hijos de la Revolución, igual se coló. Entonces quedó, yo la veo y me parece que fue casi involuntario, que hay unas pausas cómicas, que hay eso de aceleramientos y desaceleramientos dramáticos y que se matizan un poco con comedia. Creo que al final me gusta ese ritmo un poco ecléctico con que quedó la Sí, película. es un ritmo que logra ser, a ver, si así resultó impactante para algunos espectadores, con Sí, esas ciertas pausas cómicas, sí. etcétera, me parece que en ese sentido jugaste un poquito con la cuestión del equilibrio y demás, ¿no? Bien, Carlos, quiero proponerte, para ir cerrando, ¿Cómo no? A ver. un juego de selección de directores. Ok. No sé si Yeah. por ahí ya lo has escuchado y demás. No, no. Yo te voy a nombrar primero dos directores, de los cuales vas a elegir uno, y así vamos a ir Ok. diciendo otro, descartando Ok. otro. Ok. Bien, Ok. ¿Cómo no? bien, empezamos. Akira Kurosawa o Steven Spielberg. Steven Spielberg. Steven Spielberg o George Lucas. Steven Spielberg. Steven Spielberg o Francis Ford Coppola. Steven Spielberg. Steven Spielberg o Martin Scorsese.
Uf, eso es dificilísimo. Martin Scorsese. Martin Scorsese o Tim Burton. También muy difícil para mí. Tim Burton. Tim Burton o David Lynch. Más difícil aún, David Lynch. David Lynch o Guillermo del Toro. David Lynch. David Lynch o Tarantino. Uf, Tarantino. Tarantino o Sofía Coppola. Tarantino. Tarantino o Alfonso Cuarón. Tarantino. Tarantino o Lucrecia Martel. Esa también está dificilísima, pero no, Tarantino. Tarantino, esta es la última, o Alejandro González Iñárritu. Tarantino. Bien, pues se queda con la corona, con tu top, Tarantino. ¿Y por qué? Fíjate, de toda mi carrera, de todas las películas que he visto, de todos los directores, me sorprendió mucho que de repente apareció un autor de la nada. Era un autor que vino ya con un estilo definido, con un universo narrativo ya definido, con personajes ya definidos. Fue muy extraño ver ese surgimiento de Tarantino, porque tú ves la carrera de Scorsese y ves una depuración del estilo. Ves Spielberg y también cómo va depurando el estilo desde el comienzo, desde Duelo en adelante. Ya hay cosas Spielbergiana. A mí me gusta mucho Spielberg, pero por la forma de filmar que tiene, ¿no? Que es muy práctica. Pero no había visto quizás David Lynch, pero después de David Lynch, que además surgiera con tanta fuerza, con su estilo definido y que además conectara con el público como Tarantino. Fue extraño, muy extraño, y empezaron a salir muchos clones de Tarantino. O sea, cambió de alguna manera el cine y creo que todavía no se le ha reconocido. Sí, fue como un hito, ¿no? Dentro de ese proceso histórico, ¿no? Del cine, aparece Tarantino y lo cambia todo, lo cambia todo, sí, sí, sí. Un montón de hijitos salieron por ahí, sí, ¿no? Sí. Y pues bueno, termina el festival y ¿qué sigue para Hijos de la Revolución? ¿Representas en otros festivales? Sí, estamos seleccionados en algunos otros festivales y vamos a seguir dando la pelea para ponerla en los cines de Venezuela, porque sabrás que no es que nos den permiso. En Venezuela hay una ley de cine y para gozar de los beneficios de la ley de cine tienes que tener un certificado que diga que la película fue hecha en Venezuela. Para conseguir ese certificado tienes que hacer un proceso que no debería durar más de 20 días. Y nosotros tenemos ya 10 meses en ese proceso. Obviamente pensamos que debe haber algo político por detrás. Entonces nada, tenemos que seguir tratando de ver si podemos ponerlas en las salas de cine de Venezuela. Porque sin ese certificado los distribuidores te dicen, no, bueno, mejor no. Sí, es una película que puede ser una papa caliente para algunos. Pues bueno, te deseamos lo mejor, te deseamos que consigas ese éxito. Por lo pronto me parece que esta película está causando una muy buena reacción dentro del público, al menos aquí en Chicago, y también deseamos que lo cause dentro de los próximos festivales en donde se presente. Te agradecemos tu tiempo y haber estado con nosotros, Carlos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Bien, esto fue Xochipilli Podcast. Chao. Qué buena conversa y qué buen juego. No había ganado Tarantino.